oral. Si recordamos los dos procesos de conocimiento anteriores que vimos, el juicio ordinario y el juicio sumario, que los vimos en ese orden por su similitud, si recordamos, a manera de refrescar un poquito el juicio ordinario del semestre anterior, se basaban en la escritura. Este proceso es distinto en ese sentido, ya que, como vamos a ver a continuación, se basa en la oralidad. Entonces, tengo entendido también que ya empezaron a ver el juicio ordinario laboral. Van a poder percatarse que es muy similar, ya que tiene bastantes incidencias que se asemejan y en el juicio ordinario laboral también se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil. ¿Cuál? Entonces, también hay una No guía de sé, no audiencia tengo ni idea de del caso. juicio laboral por si ustedes quieren profundizar más en la oralidad. Esa está en la página del organismo judicial. Solo googlean ahí guía de audiencia laboral. Por la similitud, les va a servir bastante para poder comprender un poquito más y ya que en una hora que tenemos en esta clase a veces no se puede plasmar tantas incidencias como si las van a poder ver ahí y siempre ver que no se contradiga nada, obviamente, al juicio oral regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, ya que son juicios distintos. La similitud es que ambos son orales. Entonces, antes de empezar a ver ya el proceso en sí, tenemos en el programa de estudios las características y los principios. Antes de entrar a las características y principios, me gustaría que podamos definirlo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, podríamos decir que como definición del juicio oral civil de Guatemala, tenemos que tener claro que los juicios orales en otros países no necesariamente van a ser civiles. Estaba viendo el derecho comparado y un poquito, y generalmente son penales, como también el guatemalteco penal, pero en este caso definiríamos como juicio oral civil de Guatemala y, y como bien les había comentado, es un proceso de conocimiento declarativo de un derecho, en virtud que hay procesos de conocimiento y de ejecución. En este caso es uno más de conocimiento declarativo de un derecho en cuya tramitación predomina la presencia de las partes y los procedimientos y alegaciones de palabra ante el órgano jurisdiccional que ha de resolverlo. Y está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco. Entonces ahí podríamos ver la definición y siempre es bueno que al concluir la clase ustedes y al comprenderlo conforme al estudio a profundidad que hagan, siempre una vez ya comprendida dicha materia, redacten su propia definición. Entonces, una vez definido ya el mismo, empezamos a ver las características y principios. Si podemos ver en la siguiente diapositiva, vamos a tener como características la primera, la doble instancia, que si recordamos siempre se va a tramitar ante un órgano jurisdiccional, ya sea de paz o de primera instancia. Eso es relativo a la primera instancia. Y la segunda instancia se va a tramitar ante el Tribunal Superior, es decir, bien puede ser la instancia superior a un juzgado de paz o bien a un juzgado de primera instancia, que lo sería la sala de apelaciones civil
y mercantil, o bien la sala de apelaciones de familia, ya que son salas distintas. Entonces vamos a ver más adelante que aquí abarca tanto lo civil como ya el derecho de familia. Entonces esa sería la primera característica. La segunda sería la asistencia técnica, que como regula el Código Procesal Civil y Mercantil, deben las partes de auxiliarse de su, sus abogados. Si recordamos, lo vimos en el semestre anterior, que es una de las características del proceso o de los procesos civiles. Recordamos aquí que, aparte de de las características y principios generales del derecho procesal civil y mercantil, también aplican estas específicas. No quiere decir que no van a aplicar las anteriores. Entonces, como siguiente característica tendríamos que es un juicio propositivo, informativo y resolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Propositivo en el sentido de que siempre va a haber una parte que va a entablar el juicio. Informativo en el sentido de que también va a haber una prueba de la cual el juez se va a informar, y resolutivo, que también existirá una resolución en la cual el juez va a declarar el derecho que está sujeto a su conocimiento dentro del proceso de conocimiento. Como siguiente característica, tendríamos la jurisdicción ordinaria, y ahí tenemos relacionado al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Es decir, la jurisdicción ordinaria va a ser la competente, porque también vamos a ver también otro proceso de conocimiento más adelante, como es el juicio arbitral, en donde no está sometido a una jurisdicción ordinaria, sino a árbitros. Entonces, como característica tenemos que va a estar sometido a la jurisdicción ordinaria, y anotan ahí que es lo concerniente al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y como última característica tenemos que va a prevalecer la oralidad. Es decir, vamos, vamos a ver que la demanda se puede entablar de forma oral, y que la contestación de la misma únicamente va a ser de manera oral también, porque también se puede plantear de forma escrita la demanda. El artículo que vamos a ver más adelante, ya en el desarrollo del juicio, establece que se pueden plantear de las dos formas, ¿verdad? Oral y escrita, pero va a prevalecer la oralidad, ya que en su mayoría de audiencias, tanto la contestación como las diferentes actitudes del demandado y el desarrollo de la prueba va a ser de forma oral. Entonces, una vez vistas ahí las características, pasamos a los principios. Vamos a hacer un paréntesis ahí. La asistencia de esta noche no va a ser a través del link, sino que ustedes puedan elaborar un resumen del juicio oral, o bien el esquema del mismo. Conforme vamos desarrollando la clase, ahí lo pueden ir haciendo, y lo van a subir al Classroom. Lo van a hacer a mano. Todos los ejercicios que vamos a ir trabajando y tareas los vamos a hacer a mano. Entonces, para que no vayan a estar ahí esperando el link de asistencia, sino
Les voy a contar ya como su primer trabajo y la asistencia de esta noche. Y también vamos a abrir el espacio durante toda la noche para que lo puedan subir, en virtud que es la asistencia de la clase de esta noche. También ya aperturamos ahí en el Classroom los correos, el correo electrónico, por si tuvieran algún problema en el Classroom, que a veces el sistema no deja subir una tarea, lo pueden hacer vía correo electrónico, ahí ponen sus datos y todo, para que no haya excusa de que falló el sistema. Entonces, cualquiera de las dos vías, principalmente el Classroom, para que quede ahí documentado, y solo si existiera algún problema de no poder subirlo, lo hace mediante correo electrónico y siempre y cuando sea dentro de la noche de esta fecha, ya que no se aceptarán ni valorarán tareas posterior a la fecha de entrega. También se les publicó ahí el canal de WhatsApp, por si oportunamente ahí también publicamos algún mensaje. Lo vamos a estar haciendo por todas las vías posibles. Entonces retomamos ahí, recuerden, ya sea un resumen del juicio oral o el esquema del mismo para esta noche que les cuente como su primer trabajo y la asistencia de esta noche. Entonces continuamos con los principios. El primer principio que tenemos es el de concentración procesal. Este principio, como ustedes bien saben, consiste en que todas las etapas de este juicio se van a tratar de desarrollar en la menor o en el menor número de etapas posibles. Vamos a ver más adelante que establece el código que si es posible, la prueba se va a rendir dentro de la primera audiencia. En esa primera audiencia también se va a contestar la demanda y solo si es necesario se va a señalar una audiencia posterior para alguna incidencia que no se pudo resolver en la primera etapa, pero en la medida de lo posible se van a tratar de resolver solo en una audiencia, que va a ser la primera audiencia. También relativo a esta audiencia, a esta primera audiencia que les acabo de comentar, es el segundo principio que establece que el juicio oral se va a desarrollar mediante audiencia. Como tercer principio que lo informa, tenemos la oralidad procesal, que como ya vimos, y en las características también, y vamos a ver en la regulación específica del código, que se va a desarrollar de manera oral. Para que se ubiquen en su código es a partir del artículo 199. Luego tenemos el principio de preclusión, es decir, que si en alguna etapa procesal, por poner un ejemplo, en la primera audiencia que se da en este juicio, como primera etapa vamos a tener que la parte actora se le va a dar el uso de la palabra para que ratifique o amplíe su demanda. Entonces, una vez ratificada la misma y transcurrida esa etapa, va a precluir y no se va a poder retrotraer el proceso ni la misma audiencia a esa etapa. Es decir, la parte actora ya no va a poder ampliar su demanda. En esto consiste el principio de preclusión. Es que cada etapa precluye y no se puede regresar a esa instancia. En cuanto al principio de inmediación procesal, este es relativo a que también en este juicio van a estar reunidas de forma presencial las partes y los
auxiliares de la justicia, que en este caso serían los jueces, su secretario o los funcionarios de ese juzgado, que serían los oficiales. También tenemos el principio relacionado con ese de no solo los demás, las demás partes, sino los auxiliares de la Administración de Justicia, el principio de adjudicación que, como ya vimos entre las características, va a ser sometido a la jurisdicción ordinaria y el encargado de dirimir esta controversia va a ser el juez. En ese consiste el principio de judicación. También tenemos el principio de economía procesal y este consiste en que este tipo de proceso es de los más económicos dentro de la jurisdicción ordinaria, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver más adelante que se ven procesos de ínfima cuantía y de menor cuantía. Entonces, eso no solo es económico en cuanto a lo que se pretende que se declare, no se litigan cantidades muy elevadas. Y por lo tanto, si no es una cantidad elevada, por ponerle un ejemplo, si se litigan 20.000 quetzales, obviamente la asesoría que se va a contratar no va a ser, no va a tener sentido que sea más elevada de lo que se está pretendiendo obtener que se declare en este proceso. Entonces, por eso, en eso radica el principio de economía procesal, que generalmente van a ser cantidades menores a las que se van a ventilar, por ejemplo, en un juicio ordinario. También está el principio de publicidad procesal, y este consiste que todas las resoluciones y todo el proceso es público para las partes procesales. A diferencia, por ejemplo, por poner de ejemplo el proceso penal, donde sí existe una reserva judicial que puede ser decretada. En este caso, no. Cada resolución es pública para las partes. También tenemos la celeridad procesal, que está relacionada con el principio de concentración, y ya que al el desarrollarse en la menor cantidad de etapas posibles, va a ser más célere y más rápido. Entonces, incluso vamos a ver más adelante que se puede resolver y obtener una sentencia en esa misma primera audiencia. Entonces va a ser un proceso más célere, y en eso radica el principio de celeridad procesal. Por último, el último principio que tenemos aquí es el principio de contradicción procesal. Y este principio en lo que se basa es que al ser un juicio de conocimiento y ser un proceso que va a declarar un derecho, siempre va a haber una parte en este caso la parte actora, y otra parte que lo va a contradecir, que va a ser la parte demandada. Entonces ahí tenemos los principios y podemos pasar ya a ver las materias que se tramitan en el juicio oral. Pasamos al artículo número 199 que les comenté del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí tenemos como primer asunto la menor cuantía. Más adelante vamos a ver estos aspectos. Los montos actuales que están regulados como menor cuantía, como numeral, eso lo vamos a ver ya el día lunes en la clase presencial, si Dios lo permite. Voy a tratar la manera ahí de compartirles por las vías digitales los acuerdos y las leyes que vamos a estar viendo. Por ejemplo, aquí lo subrayé en el número 3, que también es materia del juicio oral, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia.
con excepción de los casos en que este código, el Código Civil o la ley de tribunales de familia dispongan expresamente otro procedimiento. Está subrayado porque algunos códigos no tienen la, la última reforma. Entonces verifiquen ustedes que estén utilizando el código con las últimas reformas, ya que anteriormente únicamente estaba regulado que iban a llevarse los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Entonces también ahí vamos a utilizar la ley de tribunales de familia. Como punto número 4, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación, la ley o el contrato. Como punto número 5, materia del juicio oral, también tenemos el juicio oral de división de la cosa común y de las diferencias que surgieren entre copropietarios en relación a la copropiedad. También vamos a ver los juicios orales de declaratoria de jactancia. Y por último, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban de seguirse en juicio oral. Anoten ahí unos ejemplos de este numeral 7. Tenemos en el Código Civil el artículo 826 relativo a los derechos reales. Ahí se regula que se van a tramitar mediante el juicio oral. También tenemos el artículo 898 del Código Civil y lo que vimos aquí que está subrayado, también la ley de tribunales de familia regula, en este caso es por disposición de ley, que dichos asuntos se van a seguir por esta vía. Entonces, se puede seguir un asunto de mayor cuantía, a pesar de que los numerales 1 y 2 indican que van a ser los de menor y de ínfima cuantía. Aquí vemos en el numeral 7 que sí, ya que por convenio de las partes se podría tramitar aquí en el juicio oral un asunto de mayor cuantía, con el objetivo obviamente de aplicar todos estos principios y de que sea más rápido. Entonces, si pasamos ya al desarrollo del juicio oral, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver ya como procedimiento la demanda. Y en el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a poder ver lo que les había indicado que puede ser entablada de forma oral u escrita. Si alguien le puede dar la lectura al artículo 201. ¿No? ¿Nadie? Bien, licenciado. Em, Capítulo segundo, procedimiento, artículo 201, demanda. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código en lo que fuere aplicable. Muchas gracias. Entonces ahí vemos que se puede hacer de forma oral o escrita y si lo hacemos de forma escrita, esos artículos nos remiten a que debemos de llenar todos los requisitos que se establecen para los escritos, obviamente. Entonces, como siguiente etapa del procedimiento, después de presentada y entablada la demanda, vamos a tener el emplazamiento. Y el artículo 202 establece que deberá mediar entre el emplazamiento y la audiencia por lo menos 3 días
Aquí vamos a ver que si se hizo de manera escrita, ya el emplazamiento nos va a citar a la audiencia de juicio oral. Entonces, se da mucho en la práctica que a veces no median esos 3 días. Entonces ya saben ustedes que pueden impugnar una resolución si les notifica y no es dentro de 3 días hábiles. Recordamos que son días hábiles solo en cuestiones constitucionales. Todos los días y horas son hábiles. De lo contrario, en este tipo de procesos recordamos en los plazos que se computan únicamente días y horas hábiles. Entonces, si usted le notifican el día jueves, audiencia para el lunes, no van a mediar esos 3 días hábiles. No se confundan ahí y pueden ustedes solicitar que vuelvan a practicar la notificación hasta que medien esos días que establece el artículo 202. Obviamente si nos conviene, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ya ver la estrategia legal, si nosotros nos conviene retardar el proceso o que se desarrolle lo más rápido posible. Si se desarrolla si ustedes quieren que se desarrolle lo más rápido posible, podrían presentarse a la audiencia, aunque no me den esos 3 días, y ahí va a entrar a aplicarse el principio de preclusión y convalidación. Entonces, una vez ya celebrada y convalidada la falencia por ambas partes, es procedente continuar con el juicio si ustedes así lo desean. Entonces, le damos lectura al artículo 202 y establece que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas a presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Pueden ser más días, sí, hay que aplicar la razón de la distancia. También quiero compartirles que tuve la oportunidad en mi ejercicio profesional de ser mandatario judicial, creo que ya se los había comentado, del Estado, y acudí a bastantes audiencias de juicio oral, entonces ahí sin pena, si tienen alguna duda y quieren que se les amplíe, con mucho gusto podemos tratar de resolverla y compartirle la experiencia. Entonces, continuamos ya a la audiencia, a la primera audiencia en la siguiente diapositiva. Y dentro de esta primera audiencia vamos a tener varias etapas. Como primera etapa, vamos a tener la conciliación que regula el artículo 203, en donde, antes de empezar con las etapas de ratificación y actitudes o ampliación y actitudes del demandado, el juez, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, va a procurar avenir a las partes proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convienen, siempre que no contraríe las leyes. Y si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Entonces, ese es el objetivo de la conciliación regulada en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como segunda etapa ya dentro de esa audiencia, ya sea que no se concilió o que hay conciliación parcial, ya pasamos a la etapa 2 donde el juez le va a dar la palabra a la parte actora. Entonces ustedes como actores van a ratificar o ampliar la demanda. También ahí tienen que pensar ustedes
en estrategia procesal como actores, si les conviene retardar o agilizar el proceso. En dado caso, ustedes van a ampliar la demanda. Si ustedes lo que quieren es que se resuelva más rápido, deberían de hacerlo con suficiente tiempo de antelación para que medien los 3 días de, del emplazamiento, porque si ustedes amplían en esa audiencia oral, va a tener la facultad y potestad la parte demandada de suspender la audiencia. Si vemos el, vamos a ver después en el artículo correspondiente que esa facultad la va a tener la parte demandada, ya que se puede contestar en la misma audiencia la ampliación de demanda o se puede hacer en una audiencia posterior. Entonces ahí como estrategia procesal, si ustedes no quieren que se atrase el proceso, se va a hacer con antelación para que no se suspenda o no dar posibilidad a que se suspenda la audiencia por una ampliación. Entonces, como etapa 3 vamos a tener las actitudes del demandado y esto está regulado en el artículo 204 que establece que si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir incluso al actor. Recordamos que esa es una de las actitudes de el demandado, la contestación, que casi no se da, ¿verdad? Pero si fuera el caso, ustedes ya saben que cuando el juez les dé la palabra, establecen que comparecen a contestar la demanda en sentido negativo y a presentar oposición a las pretensiones de la parte actora. Esa es la actitud procesal y el pronunciamiento que le van a hacer al juez. Y también recordamos que si vamos a interponer excepciones, ese es el momento también de indicarlo, que no solo comparecemos a contestar en sentido negativo y a presentar oposición, sino que también a interponer excepciones. Dice el siguiente párrafo que la contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia. Entonces también ahí vemos que se puede hacer por escrito, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Y aquí está lo que les indicaba en el tercer párrafo, que si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la misma forma que establece el código. Ahí está la opción que yo les indicaba que se puede hacer en esa misma audiencia, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Entonces, si yo como demandado me conviene que el juicio avance rápido y si estoy con la facultad de hacerlo, ¿verdad? Porque a veces se puede ampliar, por ejemplo, la demanda con algún medio probatorio o algún aspecto que no estoy preparado para hacerlo en esa misma audiencia. Me conviene más que se suspenda la audiencia, pero si lo puedo hacer en esa misma audiencia y es algo de lo que tengo conocimiento y manejo los aspectos para poder contestarla en esa misma audiencia y me conviene hacerlo de esa forma, ustedes pueden optar y decirle al juez que no se suspenda la audiencia y que prefieren contestarla en el mismo acto. Entonces ahí va a depender de la estrategia procesal que ustedes deseen de adoptar. Y también dice por último ese mismo artículo que
De la misma forma, se procederá al juez en caso de la reconvención. Relativo a las excepciones que les comentaba, también el artículo 205 establece que se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. También tenemos la facultad de poder hacerlo siempre y cuando sean nacidas con posterioridad las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia. Se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Entonces vamos a tener hasta esa oportunidad procesal si no lo hacemos en esa audiencia para poder hacerlas e interponerlas con posterioridad. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere. Ahí tenemos el principio de concentración y de celeridad. Es decir, si tanto el actor como el demandado interponen excepciones previas, se van a tratar de resolver en esa misma audiencia. Pero también se pueden resolver en un auto separado. Así lo establece ese mismo artículo y también indica que las demás excepciones se resolverán en sentencia. Es decir, las perentorias. Si se interponen excepciones perentorias en esa audiencia, se van a resolver en sentencia. Y por último, ese párrafo establece que si la parte actora ofreciera en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar a la audiencia en que deba de recibirse. Incluso el juez, ahí para aclarar, si están de acuerdo las partes y si es posible recibir la prueba, en la práctica se da que también se les consulta a las otras partes si quieren concentrarlo en esa primera audiencia o si prefieren atenerse a lo regulado en ese párrafo para que se señale una audiencia posterior. Entonces ahí tenemos esa tercera etapa de las actitudes del demandado, regulado en los artículos 204 y 205. Ya agotadas y precluidas esas etapas procesales, de una vez en esa primera audiencia, se pasa a la etapa número 4 o siguiente etapa, que sería la etapa de la prueba. Es decir, ahí de una vez se van a llevar otro momento procesal de la prueba que ya debió haber sido ofrecida en la demanda. En esta etapa procesal, en la primera audiencia, se va a proponer y diligenciar para que ya el juez la valore y emita su sentencia correspondiente en base a esa prueba. Entonces recordamos, en esta audiencia se va a proponer y diligenciar. Si vemos el artículo 206, nos indica que en esa audiencia estamos obligados a concurrir con los respectivos medios de prueba. También regula que si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días y que extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto y que se practicará dentro del término de 10 días. Entonces ahí vemos hasta una tercera audiencia, pero dentro de lo posible se va a realizar en esta misma primera audiencia. También regula el párrafo siguiente que cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba de practicarse dentro de las que se prevén en este artículo y que en igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Entonces, si a ustedes les conviene que no se desarrollen muchas audiencias, quieren
obtener una sentencia lo más rápido posible. Si pueden probar únicamente, por poner un ejemplo, con prueba documental, lo más seguro es que ahí sí se vaya a desarrollar en una primera audiencia y va a quedar lista para sentencia. No van a ser necesarias más audiencias. Entonces aquí podemos ver que el juicio avanza muy rápido. Quizá lo más tardado va a ser el señalamiento de la primera audiencia, que va a depender de la carga de audiencias y jurisdiccional que tengan los juzgados desde que ustedes entablen la demanda. Eso va a ser lo más dilatorio, ¿verdad? Pero podemos ver que el juicio oral avanza bastante rápido, siempre y cuando las mismas partes no involucren incidencias que vaya retardando el mismo, ¿verdad? Ya hemos visto ahí algunas y la prueba puede ser también una de ellas. Entonces, si a ustedes les conviene y pueden probar solo con prueba documental, van a tener ahí el proceso ya listo para dictar sentencia. Esto también es sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias de mejor proveer, y también están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba pueda de rendirse fuera del territorio de la República. Ahí aplicaría el periodo extraordinario que aplica para el juicio ordinario. Si podemos recordar ahí, había un periodo extraordinario de prueba solo si fuera necesario rendirse fuera del territorio de la República, que generalmente no se da, ¿verdad? En este tipo de procesos, pero puede darse el caso. También tenemos regulado en el artículo 207 los incidentes y nulidades que puedan surgir, aparte de esta primera audiencia. Y se regula que todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente, ni siquiera en esa audiencia. Entonces, ahí podemos ver cómo se aplica la celeridad y concentración. Incluso van a tratar los jueces en teoría de no resolver en la primera audiencia, sino previo a esa primera audiencia, con el ánimo de que no se acumulen más audiencias. Entonces, van a tratar de resolverse previamente, y si no fuera posible, se van a decidir esas incidencias y nulidades en sentencia. De igual forma, las nulidades, tanto como los incidentes, y en todo caso, se oirá por 24 horas a la parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba de resolverse inmediatamente. O también las partes pueden renunciar a esas 24 horas y hacerlo, si fuera el caso de una incidencia o nulidad en esta primera audiencia, y les conviene nuevamente acelerar el proceso, renuncian a ese plazo de las 24 horas y lo pueden hacer en esa misma audiencia. El objeto no es correr, ¿verdad? Sino que ahí evalúen ustedes en su momento, en ese juicio oral, si están capacitados también para responder, porque nada les sirve correr si por correr no van a hacer una adecuada defensa de esa incidencia o nulidad o excepción. Entonces ahí tenemos que tener la agilidad mental y rapidez para decidir qué nos conviene más, si atenernos a ese plazo de 24 horas o hacerlo en esa misma audiencia. Entonces, ahí tenemos lo concerniente a la prueba. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya vimos las incidencias y nulidades que están en el artículo 207. Y por último, pasamos a la sentencia. Esto lo vamos a ver en el artículo
208 y establece que si el demandado se allanare la demanda o confesare hechos, aquí esta palabra o confesare los hechos es clave porque debemos de tener cuidado también de que al ser una audiencia oral, como se dice coloquialmente, no metamos la pata, ¿verdad? Porque puede ser que expresemos o digamos algo en lo que vamos a confesar. No necesariamente nos vamos a llenar, sino que al ser un juicio oral, existe esa posibilidad de que podamos confesar algo en lo que estamos transmitiendo de forma oral. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no confesar, porque recordamos que no estamos obligados a, a confesar, pero al ser un juicio oral puede darse esa situación, por eso esa regulación. Y si fuera el caso, el juez dictará sentencia dentro de 3 días. Imagínense qué rápido el proceso si se llegara a dar ya sea allanamiento o confesión accidental, el juez puede dictar sentencia en 3 días. De lo contrario, también regula el segundo párrafo que la sentencia se dictará dentro de 5 días a partir de la última audiencia. Va a depender de cuántas incidencias y audiencias de prueba hayan, pero puede ser que solo sea una, que sea solo la primera audiencia, ya va a quedar, como les indicaba en la diapositiva anterior, lista la prueba para dictar sentencia. En este caso, la ley regula que sea dentro de los 5 días y no como está contemplado en la ley del organismo judicial, que son 15 días. Entonces aplicamos este artículo específico y ustedes ya dentro de los siguientes 5 días hábiles pueden ir al juzgado y procurarlo y pedir respetuosamente que cumplan ese plazo, sabiendo siempre la carga jurisdiccional que tienen los juzgados. Entonces, ahí tienen que tener ustedes como abogados defensores un equilibrio entre no desesperar a los auxiliares de la Administración de Justicia, pero sí pedir respetuosamente, en la medida de lo posible, que cumplan esos plazos. Sí, nos conviene que resuelvan rápido, si no, pues no viene el caso esa procuración en los juzgados. Entonces ahí tenemos las dos formas de dictar sentencia dentro de 3 días o 5 días en el artículo 207 del Código Procesal Civil y Mercantil para su resumen o esquema que tienen que presentar esta noche, no se les olvide. Y por último tenemos los recursos. Si vemos el artículo 209 y la siguiente diapositiva, aquí nos limita a la apelación y como único recurso, y no solo único recurso, sino única resolución que podemos ver en el mismo que únicamente es apelable la sentencia. Y continuando con los principios de concentración y celeridad, se regula un trámite específico más corto, indicando que el juez o tribunal superior señalará día para la vista que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Ahí también tenemos un plazo más corto, no como el regulado también en la ley del organismo judicial, y que verificada esta, se dictará sentencia ya de apelación dentro de los 3 días siguientes. Entonces vemos ahí los principios que vimos aplicados en su máxima expresión y no solo tenemos menos días para la vista y para la sentencia, sino que
el único recurso y no lo podemos interponer contra un auto, sino únicamente contra la sentencia. Con el ánimo siempre de que se desarrollen de la forma más rápida y de la manera más célere posible. Incluso el último artículo, que es el 210, podemos ver que la ejecución de la sentencia va a tener un procedimiento más corto, reduciéndose los plazos a la mitad de los plazos que vamos a ver ya cuando entremos a ver los juicios ejecutivos. Entonces, no solo el juicio oral es más corto, sino que en dado caso necesitemos ejecutar por incumplimiento de sentencia, vamos a tener los plazos reducidos a la mitad. Entonces ahí vemos que no necesariamente los procesos son largos, sino que a veces los abogados y las partes no procuran lo mismo, pero si los vamos a procurar, podemos lograr juicios rápidos. Entonces ahí concluimos con el trámite del juicio oral. No sé si tienen alguna duda. En la siguiente clase presencial vamos a ver ya los específicos. Ahorita vimos el trámite, características, principios y definición del mismo para que pudieran tener una buena comprensión del mismo. Si no hay dudas, perdón. Licenciado, disculpe, entonces en este caso, en donde dice que los términos se entenderán reducidos a la mitad, sería, o sea, si la sentencia es dentro del tercer día, será la mitad de ese plazo. No. Aparte de la sentencia del juicio oral Ujú. y aparte La de la apelación. la de la apelación que no tiene nada que ver con la ejecución. Ah, ok. La ejecución ya es otro juicio. Entonces los términos que se van a ver reducidos a la mitad ya solo son los de la ejecución de la Los... sentencia si necesitamos ejecutar la sentencia. Ah, de acuerdo. Pero Gracias, acordemos que ya licenciado. no es un proceso de conocimiento, sino ya va a ser un proceso de ejecución. Pero vamos a Ah, tener la ventaja o desventaja, dependiendo qué parte seamos, ¿verdad? De que vamos a tener los plazos del juicio ejecutivo, no como están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino con los plazos reducidos a la mitad para que sea más rápido. Pero esa parte ya es posteriormente si necesitamos ejecutar la sentencia que obtuvimos en este juicio oral. Los plazos de la sentencia y de la apelación son los regulados en el artículo 208 y 209. gracias, licenciado. Mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda. Creo que este juicio es bastante claro y sencillo y obviamente van a, van a comprenderlo mejor hasta que ustedes tengan la experiencia de estar en esa audiencia. Pero como les comentaba, pueden basarse en la guía de el juicio oral que redactó el organismo judicial del juicio ordinario laboral, que obviamente va a tener sus diferencias, pero es muy similar. Les va a servir a ustedes para que si quieren profundizar en el desarrollo de esa audiencia. Entonces, si nadie más tiene alguna otra duda, pues, si no han terminado su resumen o esquema, lo pueden hacer en este momento y acordar de subirlo por las vías digitales, ya sea de Classroom o si no es posible por algún fallo, a través del correo. Que pasen feliz noche y nos Lic- miramos el día licen- lunes. El nombre de la Licenciada, hoja. una pregunta, ¿hasta qué hora Sí, nos va a dejar para subirlo? como es la asistencia de esta noche, Gracias, ahí les voy a licenciado. dejar toda la noche. Ah, muy bien, gracias. Licenciado, pero no habilitado en Classroom. Ahorita lo vamos Sí, a todavía me habilitar. parece, Lick. Ah, bueno, gracias. ¿Le consignamos los datos en la hoja, Nico, o solo subimos el esquema? Sí, pongan sus datos para que
sea más fácil ahí llevar nuestro control. Perfecto. Gracias. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Una Feliz consulta noche. en el área. Feliz noche.